Ok. Empecemos de nuevo. La presentación que les estoy mostrando es la secuencia de cómo estamos estudiando o presentando los temas en álgebra lineal. Empezamos desde qué es un espacio vectorial con la definición, motivados de cómo se introdujo la teoría de conjuntos de la manera clásica cuando lo estuvieron trabajando. Es decir, si queremos estudiar una nueva estructura algebraica, un nuevo concepto, pues lo primero es como la definición de ese concepto, ¿no? Que sería equivalente en la versión de conjuntos, que es un conjunto. En el momento que estuvieron trabajando conjuntos, el siguiente concepto, o seguramente el que estuvieron trabajando, es la idea de subconjunto, la definición de subconjunto. En nuestro caso particular, es la definición de un subespacio vectorial. Entonces vimos su definición, vimos una equivalencia para la definición para poder demostrar de una manera más eficiente cuando una estructura algebraica es un subespacio vectorial, ¿sí? Una vez que trabajamos con esta noción de una subestructura algebraica, estuvimos viendo lo que son operaciones con los subespacios vectoriales. Entonces tenemos lo que es la unión y la intersección. Entonces aquí están iluminadas como colorcitos azules lo que es la unión y la unión de conjuntos y la unión de subespacios vectoriales, tratando de señalar que estamos trabajando con la misma operación, pero cuando estamos trabajando la misma operación con la estructura algebraica, que es un subespacio vectorial, nos interesa que satisfaga la misma condición, es decir, que la unión de subespacios vectoriales sea un subespacio vectorial. Lo que vimos es que esto no necesariamente va a ser cierto. Se necesitan agregar algunas hipótesis para mantener esta propiedad. Donde no tenemos ningún problema es cuando estamos trabajando la intersección, ¿sí? La intersección de subespacios va a ser un subespacio vectorial. Entonces, nosotros demostramos en el caso finito, lo demostramos por inducción. Sin embargo, si nosotros tomamos la intersección arbitraria de subespacios vectoriales, es decir, si tomamos la intersección arbitraria de subespacios vectoriales, donde nuestro índice solamente corre sobre un conjunto de índices, entonces esto también va a ser un subespacio vectorial. Bueno, otras dos operaciones que estuvieron trabajando en conjuntos es el complemento y la diferencia. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta es, si yo me tomo el complemento de un subespacio vectorial, es decir, si yo tengo W, un subespacio vectorial de B, la pregunta, en ese sentido de nuestras operaciones, es si W complemento es un subespacio vectorial de B. Entonces, ¿verdadero o falso? No lo es, claramente, ¿no? No está el cero, justamente. Entonces, siempre que estamos tomando un subespacio vectorial, el origen es un elemento que siempre tiene que estar en nuestros subespacios vectoriales. Entonces, en el momento que tomamos el complemento, entonces el origen ya no va a estar ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que el complemento de un subespacio vectorial tampoco es subespacio vectorial, entonces lo voy a poner de ese colorcito, que es como lo que no se cumple. ¿Qué pasa con la diferencia? Es decir, si yo tengo, bueno, este es con este, si yo tengo W1 y W2, ambos subespacios vectoriales de D, entonces la diferencia, digamos, sin pérdida de generalidad, W1 menos W2 es un subespacio de D. Entonces el complemento será un subespacio vectorial. ¿Sí? Cuando estamos tomando la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a recordar que la definición de una diferencia de conjuntos, entonces yo estoy diciendo W menos W2 para ser el conjunto de todos los vectores,
tal que D está en W1 y D no está en W2. Ajá, entonces, ahí, exacto. Entonces pasa lo mismo. Dado que W1 y W2 son subespacios vectoriales, comparten el origen, ajá, o el neutro aditivo. Digo origen porque pensé en los RNs, pero comparten el neutro aditivo. Lo que quiere decir es que el vector que no va a estar en esta diferencia va a ser el origen. El neutro aditivo, ¿no? Entonces, la diferencia es una operación que no se comporta bien con la estructura de ser subespacio vectorial. Ajá. Entonces, todo lo que está como iluminado con este azul oscuro son operaciones que estamos trayendo desde conjuntos, pero que no se comportan bien con la estructura de ser subespacio vectorial. Bueno, ya trabajamos la unión, intersección, complemento, diferencia. Entonces, la siguiente pregunta, que vendría siendo como un punto natural, a partir de estas operaciones, es si podemos definir otro tipo de operación de tal manera que... otro tipo de operación. Entonces, si tenemos la diferencia de conjuntos, ¿podríamos definir una suma? Y bueno, la respuesta es que sí, sí podemos definir una suma de conjuntos, pero ¿qué es lo que nos está representando esto? Raramente cuando estamos estudiando conjuntos por primera vez nos presenta la suma de conjuntos. Generalmente es la unión, la intersección, la diferencia, quizá la diferencia simétrica, y de ahí ya se pasan a estudiar lo que son relaciones o funciones entre conjuntos. Sin embargo, podemos definir un nuevo conjunto que se va a hacer la suma de conjuntos. Ahora, ¿en qué va a consistir esto? Aquí yo estoy colocando un conjunto W, que simplemente lo que nos está representando es la identidad en R2. Ajá, entonces son todos los puntos X, X, tal que X es un número real, ¿no? Entonces aquí yo tengo este subconjunto en R2, entonces aquí yo tengo W, es un subconjunto de R2. Ahora, la observación que estoy haciendo es fijarme en un vector particular, que es el 1, 1. Aquí yo tengo el 1, 1. Y lo puedo escribir como la suma de los dos canónicos, es decir, el 1,1 lo puedo expresar como la suma del vector 1,0 más el vector 0,1. ¿No? Entonces ahí eso es evidente. Aquí una observación importante es que estoy asumiendo que estoy trabajando en R2, como R espacio vectorial con las operaciones usuales. Entonces, recuerden que operaciones usuales. Muy bien. Entonces, recuerden que cuando no se les está dando lo que son las operaciones, uno asume que es la operación natural del espacio vectorial, ¿no? Del conjunto que se está trabajando. Entonces, eso es importante. Ahora, si nosotros nos tomamos cualquier otro punto que esté ubicado en nuestra recta de identidad, pues sabemos que va a ser siempre de la forma X, X por la descripción del conjunto. Eso quiere decir que para cualquier punto que yo esté en W, lo puedo escribir como la suma de otros dos vectores, a saber, X, 0 más 0, X. Entonces, esta propiedad que estoy mostrando que tienen los elementos de W, lo que me está permitiendo es que mi conjunto W lo puedo escribir como suma de dos conjuntos más. A saber quién. Bueno, pues va a ser W, lo voy a poder escribir como la suma de todos los elementos que están en el eje X más todos los elementos que están en el eje Y. Entonces, ve, ¿eso por qué? Al tomarme cualquier elemento que está en W, que es de la forma X, X, yo lo estoy expresando como la suma de un elemento que está en el eje X más un elemento que está en el eje Y.
con una peculiaridad que tienen que ser lo mismo, pero está en el eje Y. Entonces, cualquier elemento de W lo puedo expresar como la suma de un elemento que está en el eje X más un elemento que está en el eje Y. A este tipo de conjuntos que satisfacen esta propiedad, lo que quiere decir es que lo podemos expresar como la suma de conjuntos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Claro. ¿Está? Sí, profesora, gracias. Bien. Ok, entonces, ya que estamos introduciendo una nueva operación entre conjuntos, vean que la diferencia, digamos, abismal, para mí sí es abismal, entre lo que tenemos unión, intersección, complemento y diferencia, es que estamos construyendo un nuevo conjunto. Estamos construyendo un nuevo conjunto porque estamos modificando, o más bien exhibiendo, que nuestros elementos tienen que tener una forma muy particular, ¿sí? A diferencia de la unión, intersección, complemento y diferencia. Los elementos siguen siendo los mismos. Si toman el vector B en la unión, sigue siendo el vector B. Si nos vamos a la suma, un conjunto que está representado como la suma de dos conjuntos, nuestro vector B tiene que ser la forma de una suma. De lo contrario, no podría estar en la suma. Entonces, aquí como conclusión, siempre que ¿puedo ya cambiar de página? Sí, profesora. Bien. Siempre que ustedes tengan la suma de conjuntos, los elementos tienen que ser una suma, que los puedan, digamos, reducir a una sola expresión a través de la suma de vectores o el producto por escalar, dependiendo de cómo lo tengan, lo pueden hacer. Pero en esencia siempre va a ser la expresión de una suma de vectores, ¿vale? Maestra, ¿y esto se puede generalizar para Rn? Claro que sí, de hecho, aquí tengo R2, vamos a poner ya la definición. Es que me dediqué haciendo sus diapositivas, bueno, sus presentaciones, porque siento que vamos muy lento. Entonces, aquí está. De hecho, no solamente lo puedes generalizar para Rn. La suma de conjuntos la puedes hacer para cualquier subconjunto de un espacio vectorial sobre un campo K. Entonces, en ese sentido, tú puedes tener conjuntos que van a ser en Rn, o en los polinomios, o en las funciones, en las matrices. Entonces, ya tenemos muchísimos ejemplos de espacios vectoriales. Entonces, ahí tú te puedes tomar, vean que nuestras hipótesis, lo único que les está pidiendo es que S1 y S2 sean subconjuntos de B, donde B es un K espacio vectorial. Y lo importante es que sean no vacíos para que nosotros, si ustedes toman el vacío, entonces aquí vamos a hacer una nota. Digamos, si algún SI es igual al vacío, al vacío, entonces, en el momento que tomemos la suma, entonces sería S1 más el vacío, por ejemplo. Entonces, este sería el conjunto de todos los vectores, tal que B tiene que ser la forma de una suma. Entonces, tiene que ser X1 más un X2, donde X1 tiene que ser un elemento de S1 y X2 tiene que ser un elemento del vacío, lo cual no tiene sentido hablar de que un elemento esté contenido en el vacío. Entonces, por la misma naturaleza de cómo está dada nuestra definición de suma de conjuntos, ambos conjuntos tienen que ser distintos del vacío. Entonces, esa nada más es como pensar, o más bien deducir, o preguntarse más bien de esta frasecita que luego traigo mucho: todo nace de una pregunta, ¿no? ¿Por qué no pueden ser vacíos? Bueno, ¿qué pasaría si son vacíos? Si son vacíos, estaríamos considerando
un elemento en el conjunto vacío, el cual no tiene sentido, ¿no? Porque es un conjunto distinto del vacío. Porque no hay elementos en el conjunto vacío, ¿no? Entonces, esta hipótesis sí es relevante. Bueno, aquí tenemos la definición para la suma de dos subconjuntos en un espacio vectorial. Sin embargo, aquí cuando esta observación, siempre que ustedes tengan que algo se está cumpliendo para dos objetos, entonces se cumple para el caso finito. Es decir, podemos considerar n subconjuntos del espacio vectorial, entonces la suma de conjuntos va a ser una suma con n términos, ¿no? Entonces, aquí se desarrolla un poquito este conjunto. Si no lo dejo aquí, no me cabe aquí abajito, lo voy a poner aquí arriba. En realidad, todos nuestros elementos en esta suma de conjuntos van a ser de la forma S1 más S2 más S3, así hasta Sn, porque estamos considerando n subconjuntos. Y nada más aquí nuestra condición, donde cada elemento SI está en el subconjunto SI para todo I que va desde 1 hasta N. Ajá. Entonces, siempre que ustedes tengan que algo se cumple para 2, lo pueden generalizar para N. ¿Hay alguna duda con la definición? No, todo bien. Perfecto. No, maestra. Ahora, bueno, presentamos una definición, ya teníamos un ejemplo, vamos a dar otro ejemplo, que es precisar el que teníamos anteriormente, antes de la definición. Entonces, tomamos a B como R2, a nuestro espacio vectorial como R2, como sobre R, perdón, me atrapé. Y tomamos los subconjuntos S1 y S2, que es nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces, ambos son subconjuntos en R2. Ahora, la definición de suma, aquí lo estoy colocando, S1 más S2, aplico la definición de suma, entonces se van a hacer todos los elementos que se expresen de esta manera, que es una suma. Un elemento que está en S1 y un elemento que está en S2, tal que cada una de las entradas tiene que estar en X y Y. La siguiente igualdad, lo que estamos utilizando son las operaciones usuales. Entonces, la operación usual en R2, ¿no? O natural en R2 como R espacio vectorial, ¿sí? Entonces, simplificamos, utilizamos la definición de la operación, entonces tenemos todas las parejas ordenadas de la forma X, Y, donde X y Y son números reales. Entonces, al final, tenemos a R2. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo el espacio vectorial lo podemos escribir. Entonces, aquí nuestra conclusión es que nuestro espacio vectorial lo podemos escribir como la suma de dos subconjuntos o dos subconjuntos de R2, de él mismo. Ahora, observaciones aquí de estos subconjuntos es que tanto S1 como S2 son subconjuntos propios de R2. Entonces, al tomar la operación suma de conjuntos, algo bonito que estamos haciendo es completar todo nuestro espacio, ¿sí? Pregunta. ¿Cómo que propios, maestra? Propios, porque tenemos que S1, ese es un subconjunto propio, ese es un subconjunto propio. Lo que quiere decir es que tanto S1 como S2 no es todo R2. Simplemente son nuestros ejes. Entonces, como interpretación geométrica, déjenme cambiar de color. Nuestro conjunto S1 simplemente es este eje y haga lo que haga, nunca va a ser R2, ¿no? Entonces, eso es un subconjunto propio, ¿no? Que es distinto al total. Y S2 es el otro eje. Entonces, haga lo que haga, ese subconjunto siempre va a ser distinto al total. Eso es lo que quiero decir, que son subconjuntos propios. Ahora, lo que viene siendo la suma de conjuntos, pues, si aquí, de hecho, dibujarlo, nos permite ver que
a cada elemento que tomemos o que consideremos en S1 y S2 y realicemos la suma, en realidad lo que estamos haciendo es la suma de vectores. Ajá. Entonces tengo este vector, si yo tengo este vector y este otro, ¿no? Entonces, la definición de suma en este caso es fácil, es como muy visual, en el sentido que todo el tiempo estás haciendo la suma de vectores que están en el eje X y en el eje Y. Y como estás tomando todas las posibilidades, porque estás corriendo X y Y sobre todos los reales, al final estás obteniendo todo el plano. Ajá. Entonces, eso es lo que nos está haciendo nuestra operación suma, ¿no? No sé si está quedando claro hasta aquí o hay alguna pregunta. A mí me surgió una pequeña duda. Dime. Entonces, bueno, es como una SK, donde K está en los naturales o donde K es finita, no entendí muy bien allí. ¿El subíndice? O sea, van a ver S1, S2, S3, o sea, hasta SK, o bueno, hasta una SN. ¿Esa N está en los naturales o es una N así arbitraria finita? No, es una N en los naturales. Ajá, entonces, ustedes pueden, aquí, ¿no? Tenemos esto. Ustedes pueden considerar tanto subconjuntos como naturales, ¿no? O sea, es algo numerable. Aquí es lo que estoy diciendo. Ajá, entonces esta N es natural. Ahora, en los ejemplos, o en este ejemplo en R2, yo les di dos subconjuntos, ajá, S1 y S2. Sin embargo, podemos dar otro subconjunto, un S3, y realizar y tomar un subconjunto, un nuevo conjunto, ¿no? A ver. Por ejemplo, sigo trabajando en D como en R2 como R espacio vectorial. Entonces sea D igual a R2 como R espacio vectorial y las operaciones usuales. Entonces yo puedo considerar, ustedes cuando estén dando los subconjuntos, ustedes pueden dar los que sean. Cuando tienen esta libertad, ustedes dan los que sean. Entonces pueden considerar un subconjunto, dos subconjuntos, tres subconjuntos. Por ejemplo, voy a volver a tomar el eje X, donde X es un número real. Voy a tomar el eje Y, 0, Y, tal que X está, tal que Y está en R. Y también me voy a considerar un tercer conjunto, pero que sea la identidad, es decir, todos los de la forma X, X, tal que X es real. Ajá, entonces, tomamos estos tres subconjuntos de R2, claramente son subconjuntos de R2. Ahora, la suma de S1 más S2 más S3, pues, por definición, entonces aquí vamos a tener la definición de la suma de conjuntos, va a ser vectores que están en S1, que son de la forma X, 0, vectores que están en S2, que son vectores de la forma 0, Y, y vectores que están en S3, que son de la forma X, X. Ajá, entonces, aquí lo único que quiero mostrar es cómo estamos aplicando la definición de suma de conjuntos. Ajá. Ese es el primer paso. Ajá, entonces aquí tenemos la suma. Ya lo que sigue es aplicar las operaciones que tienen en su espacio vectorial. Entonces aquí sí, ya empezamos a simplificar a través de la suma de vectores. Entonces vamos a tener que nuestros vectores van a ser de la forma 2x, y, tal que x, y está en los reales. Eso quiere decir que nuestro espacio vectorial R2, de hecho, todo este conjunto sigue siendo igual a R2. Lo interesante es que, ¿cuál es su interpretación geométrica? ¿Sí? Entonces, si yo aquí tengo R2, pues
cada uno de mis vectores, o sea, si yo aquí tengo un vector B, este va a ser de la forma 2x, y. Lo que quiere decir es que en mi eje X, cada vector lo estoy estirando al doble, de cómo estaba, digamos, originalmente. Entonces, lo que está como en este azulito, este moradito, es que nos está representando que estamos aumentando el doble, a diferencia de la estructura normal o usual donde tenemos a R2. Entonces, en el Profesora, momento, dime. es que yo tengo una duda. Ahí se supone que entonces ese 3 se supone que era x, x y la suma la puso nada más como 2x Sí, y ya no sé. no, gracias, es que luego me emociona, se me va. Ah, sí, Pero yo aquí dije, es ay, ya X, no supe Y. cómo. Ah, gracias. Sí, aquí va una. Maestra, Dime. y también o sea, es que puso S1 más S2 más S2, o sea, no es S3. Gracias. ¿Algún otro detalle? ¿No? Bien. Ok, entonces, bueno, lo que estaba diciendo es o sea, aquí cuando estamos desarrollando lo que es nuestro conjunto y simplificando, lo que tenemos de este lado, seguimos obteniendo a R2. Lo interesante es cuando estamos trabajando o lo estamos tratando de visualizar geométricamente, ¿sí? Entonces, en el eje X, lo que está haciendo es que estamos estirando el doble todos nuestros vectores que teníamos en nuestra visualización original. Y en el eje Y, pues también estamos representándolos como una suma. Tenemos X más Y. Entonces, la manera que estamos trabajando ya nuestro espacio vectorial ya cambió a nuestra manera usual, ¿sí? Entonces, de hecho, si pongo X más Y, confíen en mí, el plano se cambió a esto. O sea, voy a borrar los ejes que ahora se están considerando con esta visión, es de esta manera. Algo así. Muy similar a esto, ¿sí? A lo que voy es que estamos cambiando la interpretación geométrica de cómo estamos viendo nuestros vectores, pese a que como conjunto sigue siendo lo mismo. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, les voy a dejar con esta dudita porque va a quedar más claro con, pues, otras cosas que vamos a estar trabajando. Dime. O sea, sigue generando a R2, pero no entendí cómo, o sea, lo último que hice. Sí, de por qué está cambiando este plano, ¿no? De esa manera. Ajá. De manera muy intuitiva, este vector lo podemos expresar como 2 por x, x más 1, 0, y. Voy a sacar también como nuestros escalares x, entonces voy a tener 2x por el vector 1,1 más 1, y, 0,1. Si aquí se los hice muy chiquito, déjense los escribo más grande. Ok, los vectores de la forma 2x, x más y, lo podemos reescribir como 2x, 1,1 más y por el vector 0,1, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan un poquito sus clases de geometría analítica, esos vectores lo que les está representando es los vectores generadores. Entonces, a partir de eso van a generar lo que van a ser su plan o lo que tenían, ¿no? Entonces, aquí, de hecho, yo me equivoqué, pero voy a ubicar el 1,1, que sería este vector, pensando 1,1 y el 0,1. Entonces, a partir de estos, yo voy a generar lo que va a ser mi plan,
Ajá. Entonces va a ser a través de estos dos vectores. Entonces, en el 1, 1, en el vector 1, 1 multiplico por el escalar 2x. Entonces voy a formar, ya vimos que esto nos genera una recta. Y en y 0,1 vamos a tener esta otra. Ajá. Entonces, a partir de estos dos vectores, tenemos estos dos generadores y cualquier vector que yo tenga en este plano va a ser de la forma 2x más 2y, ¿sí? Entonces, por eso nuestro plano se está haciendo como chueco, porque tenemos estos dos vectores generadores. Ajá. Entonces, es un concepto que lo quería sacar ahorita, pero se va a... 2x más 2y. No, ¿por qué 2y? Solo y. Es que usted dijo 2y. Ah, perdón. No, con y nada más. Uh-huh. Y, o sea, nuestro escalar es 2x y y. ¿No? Y nuestros vectores generadores es el vector 1,1 y el vector 0,1. Ya me quedó más claro. O sea, cada vector y va a ser 2 veces x, ¿no? Exacto. Muy bien. Ahora, bueno, me voy a pasar la siguiente. Son otros dos ejemplos. No necesariamente recuerden que vamos a estar trabajando en RN, ¿no? De hecho, es como medio aburrido solo estar trabajando en los RNs. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos más donde tenemos el espacio vectorial que van a ser nuestros polinomios de grado 2. Entonces, aquí tenemos nuestros polinomios de grado 2 y nuestros subconjuntos son todas las constantes. Entonces, ese 1 lo que nos está representando son todas nuestras constantes y ese 2 lo que nos está representando son todos los polinomios de grado 1. Entonces, ambos son subconjuntos de los polinomios de grado 2 con coeficientes reales. Entonces, aquí lo estamos viendo como subconjuntos. Si nosotros tomamos la suma de estos dos conjuntos, pues lo que quiere decir es, tómate, bueno, aquí ya lo simplifiqué, pero la suma de estos dos conjuntos es la suma de elementos que están en ese 1, que es decir, todas nuestras constantes, más polinomios que están en ese 2, que es decir, polinomios de grado 1. Entonces, aquí yo tengo, ese sería lo que está escrito en rosa, es la definición de la suma de conjuntos. Entonces, esa es nuestra definición. Entonces, una vez que tengamos ya nuestra definición, podemos simplificar, que aquí lo estamos simplificando, a través de la operación usual que tenemos en los polinomios de grado 2. Entonces, nuestros polinomios son de esta forma. Entonces, como conjunto, nuevamente, estamos obteniendo los polinomios de grado 1. ¿Por qué digo nuevamente? Porque lo estamos viendo como forma de conjunto. Si vemos, digamos, a detalle cómo son nuestros polinomios, nuestras constantes tienen una forma muy particular, que es la suma de dos reales, ¿no? A 0 más a 1, ¿no? Que eso sigue siendo un número real. Ahora, el ejemplo 2, en contraste del ejemplo anterior, este ejemplo 1, es que la suma de nuestros dos ejemplos, estos que trabajamos en R2, es que la suma es distinto al espacio total. Entonces, aquí estoy teniendo que ese 1 más ese 2 nos está dando los polinomios de grado 1 y esto es un subconjunto propio de los polinomios de grado 2. Entonces, si ustedes se toman subconjuntos de un espacio vectorial y realizan la operación suma, no quiere decir que siempre les va a dar el espacio total. Puede ser casos como lo que tengo aquí señalado en el 2, que son subconjuntos propios. De esa manera, también tenemos un ejemplo, el 3, que estamos considerando las matrices de tamaño de 2 por 2 con coeficientes reales. Me estoy tomando dos subconjuntos, tienen que ser distintos del vacío. Entonces tengo todas las matrices cuya primera entrada es distinta de 0 y todas las demás son 0. Bueno, está corriendo sobre los reales. Y ese 2 va a ser la matriz 0. Entonces, ambos son subconjuntos de las matrices de 2 por 2 con coeficientes reales. Y realizo la suma. Entonces, aquí yo tengo la definición
Entonces, estoy tomando un vector que está en S1, un vector que está en S2, A está corriendo sobre los reales, y al momento de simplificar, entonces si simplificamos este conjunto a través de la operación usual de matrices, vamos a tener que va a ser el conjunto de todas las matrices cuya primera entrada está corriendo sobre los números reales, ¿no? Eso quiere decir que coincide con S1, y S1 también es un subconjunto propio de las matrices de 2 por 2 con coeficientes reales, ¿sí? Entonces, en ese sentido lo que quiero decir es, no necesariamente, si ustedes toman subconjuntos de un espacio vectorial y se toman la suma, van a obtener el espacio total. Esa es la conclusión con estos ejemplos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, bueno, estamos trabajando como subconjuntos, pero estamos en álgebra lineal y no nos interesa trabajar cosas como subconjuntos, nos interesa trabajar vectoriales, espacios vectoriales. Lo que quiere decir, lo que quiero llegar es, si en lugar de tomarme subconjuntos del espacio vectorial, porque puedo tomarme un círculo, puedo tomarme ahí algo amorfo, en R2, por ejemplo, esos no son subespacios vectoriales. La pregunta natural a nuestro objeto de estudio es si bueno, ya les adelanté que está el teoremita. Si tenemos subespacios vectoriales de un espacio vectorial y consideramos la suma de subespacios vectoriales, entonces se sigue manteniendo la propiedad de ser subespacio vectorial. Entonces, esta nueva operación entre conjuntos que estamos definiendo se comporta bien con la propiedad de ser subespacio vectorial. Entonces, aquí lo estoy haciendo en el caso finito, porque se cumple para 2, la suma de 2 subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Si se cumple para 2, se cumple para n. Entonces, vamos a hacer la demostración de este teorema. Es un teoremita, son de esos teoremitas por inducción que son, a mí se me hacen muy lindos, y ahorita les explico por qué se me hacen muy lindos. Bueno, comenzamos con la base de inducción. La base de inducción, vamos a suponer cuando n vale 2. Cuando n vale 2 quiere decir que estamos suponiendo que existen W1 y W2 subespacios vectoriales de D. Una vez que ya tomamos nuestros dos subespacios vectoriales, entonces, por definición de suma de subespacios vectoriales, tenemos este conjunto. Ahora, nosotros queremos demostrar que es un subespacio vectorial. Lo vamos a hacer con nuestro teorema que tenemos de equivalencia. Para eso vamos a exhibir que el 0 que está en nuestro espacio vectorial coincide con el 0 de la suma. Ahora, aquí estoy colocando como el 0 es un elemento que está en W1 y W2, y esto pasa por ser como, aquí sería, como W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, entonces el 0 es un elemento, el 0 de B es un elemento que está en ambos subespacios vectoriales. Además, aquí es además, sabemos que el 0 se escribe, lo podemos escribir como 0 más 0. Ahora, como eso quiere decir que el 0 lo estamos escribiendo como la suma de un elemento de W1 y un elemento que está en W2. Entonces, el 0 en B es un elemento de la suma. Entonces, ¿alguna duda, pregunta con con el 0? Creo que no. Ahora, nuestra segunda cosa que queremos ver que satisface la suma de subespacios vectoriales es que sea cerrado bajo la suma. Para eso, lo que vamos a hacer es tomar dos vectores que están en la suma.
Entonces, lo que queremos demostrar es que W1 más W2 son elementos de W1 más W2, ¿no? Como la suma de subconjuntos. Ahora, como W1 y W2 son elementos de una suma, lo que quiere decir es que tienen que tener esta expresión, ¿sí? Entonces, existe un X1 y X2, un Y1, Y2, tal que satisfacen estas dos igualdades, cumpliendo que X1 y Y1 son elementos de W1 y W2 respectivamente. Ajá. Ahora, de manera natural, lo que vamos a hacer es sumar nuestros dos vectores, W1 con W2. Ajá. Entonces, una vez que sumamos, vamos a tener que W1, aquí estamos aplicando esto, estamos sumando W1 más W2, entonces simplemente aplicamos la definición de suma. Y de aquí a acá lo estoy haciendo paso por paso para que también se visualice la importancia de la operación suma y de que estamos trabajando, estamos utilizando nuestras propiedades de nuestros espacios vectoriales. Ajá, entonces, X1, X2, Y1, Y2 ya son elementos que están en nuestro espacio vectorial B. Ajá, entonces, como están en nuestro espacio vectorial B, la suma es asociativa, conmutativa, tenemos inversos, o sea, vamos a traer todas estas propiedades de nuestro espacio vectorial. Entonces, aquí estamos ocupando la asociatividad. Ajá, de la suma en B, la asociatividad en B. Una vez que tenemos la asociatividad, estamos aplicando la conmutatividad. En B. Y por último, volvemos a ocupar la asociatividad. Ahora, como entonces aquí estamos ocupando nuestras propiedades de suma de nuestro espacio vectorial y al ser W1 y W2 espacios vectoriales, entonces tenemos que la suma de X1 y Y1 es un elemento de W1 porque es cerrado bajo la suma. Análogamente, para W2, al ser cerrado bajo la suma, X2 más Y2 pertenecen a este subespacio vectorial. Por lo tanto, la suma de W1 más W2 pertenecen a nuestro conjunto W1 más W2. Lo que quiere decir es que es cerrado bajo la suma. Maestra, Dime. X1 y X2 y Y1 y Y2 son vectores, o sea, la suma de Sí. dos vectores. Va. Sí, son vectores. Ajá, entonces, cualquier cosa así de ese tipo de detalles, regresen a cuál es la definición. Ajá, entonces, nuestra definición de suma nos está diciendo que W1 se tiene que expresar como una suma que es X1 más X2, donde X1 tiene que estar en W1. ¿Quién es W1? Un subespacio vectorial. Entonces, tiene que ser un vector. X2 tiene que estar en W2. ¿Quién es W2? Ah, es un subespacio vectorial. Eso quiere decir que estamos trabajando con vectores. Entonces, estas propiedades que tengo aquí, para simplificar asociatividad, conmutatividad y asociatividad nuevamente, estamos utilizando propiedades de los vectores. Ajá. Por eso es muy importante como tener como esa lupa de en dónde están trabajando, vectores o escalares, ¿no? Bueno, voy a terminar, de la misma manera, demostramos que es cerrado bajo el producto por escalar. Entonces, se toman un vector que está en la suma, un escalar, realizamos, como W está en nuestra suma, entonces nuevamente existen dos vectores llamados X1 y Y1, que pertenece a W1 y W2 respectivamente, duplicamos nuestro escalar alfa, distribuimos con las operaciones usuales o la operación que tengamos definida en nuestro espacio vectorial y nuevamente ocupamos nuestras propiedades de subespacio vectorial. Es decir, alfa X1 está en W1, alfa X2 pertenece a W2. Eso quiere decir que el producto por escalar alfa W pertenece a nuestra suma. Por lo tanto, es cerrado bajo el producto por escalar. Entonces, dado que es cierto
A, B y C, es decir, tenemos el cero de nuestro espacio vectorial en la suma, es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. Entonces, la suma de subespacios vectoriales para 2 es un subespacio vectorial. Entonces, apenas terminamos con la base inductiva, pero, bueno, si me dejan 2 minutitos más, les muestro la hipótesis de inducción y el paso inductivo. La hipótesis de inducción, vamos a suponer que es cierto para n igual a p. Entonces, yo tengo p subespacios vectoriales. Entonces, la suma de estos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Y ahora lo quiero demostrar para el siguiente, p más 1. Entonces, aquí la única observación relevante para el paso inductivo es que la suma desde 1 hasta p más 1 la puedo separar de esta manera. Me tomo la suma de los primeros p subespacios vectoriales más el último, que es el p más 1. Ahora, como por nuestra hipótesis de inducción, nosotros sabemos que este es un subespacio vectorial de B. Entonces, al ser un subespacio vectorial de B, tenemos, bueno, yo simplemente vamos a denotar esta suma como un W, para, ahí, pues nada más para denotarlo, pero estamos teniendo 2 subespacios vectoriales, que es ese W, que en realidad es toda una suma, y tenemos nuestro P más un subespacio vectorial, que es este. Entonces, por la base de inducción, tenemos que la suma de estos 2 subespacios vectoriales, a saber W más P más 1, es un subespacio vectorial. Lo que quiere decir es que la suma desde I igual a 1 hasta P más 1 WI es un subespacio vectorial. Y esto pasa para todo, entonces ya podemos concluir que esto pasa para toda n natural, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta demostración se me hace muy bonita, porque en el paso inductivo utilizamos la base fuertemente. Entonces, por eso nuestra base es nuestra base, ¿no? Así como que este tipo de teoremas muestra como la importancia de tener bien hecha nuestra base de inducción. Bueno, ya me pasé por 3 minutos. ¿Hay alguna duda, pregunta? Profesora, ¿podría regresar la diapositiva donde inicia la demostración? Claro que sí. Gracias, profesor. Hasta luego. Sí, cuídense mucho. Ay. Y nos vemos el viernes. Gracias, maestra. Buen día. Igual, bye. Muchas gracias. Bonito día. Igual, bonito día a todos. Profesora, Dime. ¿tiene preparadas más diapositivas? Sí. ¿Las quieren? Sí. Sí, para irlas estudiando y así preguntar dudas la siguiente clase. Sí. Por favor. Gracias, profesora. Sí, hasta luego. Hasta luego.